Bueno, primero le quiero agradecer mucho la invitación a participar en esta conferencia. A los anfitriones, Marta Erika Alonso, muchas gracias. Al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, también muchas gracias por esta invitación. Soy recién llegado a México, pero es una gran oportunidad para mí estar de regreso en Puebla, una ciudad que he visitado en otras ocasiones y que que me gusta mucho. Aprovecharé, sabiendo que tenemos poco tiempo por la logística, le agradezco a Carla haber pasado muchos de los aspectos jurídicos y derechos, y en estos a los cuales yo no podía hacer tanta justicia, y entonces pasaré sobre estos un poco más rápido. La ponencia, a ver si puedo pasar esto. Sí. La ponencia se centrará en la niñez migrante no acompañada, y para eso, es decir, nos referimos evidentemente a niños que se entiende niño y persona menor de edad, que son personas de menos de 18 años de edad. Dentro de esto tenemos dos categorías: los que son entre menos de 12 años, los que son de entre 12 y 18, lo que requiere evidentemente un trato un poco diferente. Con el tema migratorio, cabe resaltar que la migración es diversa y responde a múltiples factores. Las y los niños viajan en diversas condiciones, pueden viajar de forma regular o irregular, con su familia o sin su familia, y por supuesto el hecho de viajar sin su familia implica mayor riesgo. Esta población nos referimos que se denomina niñez migrante, irregular no acompañada o separada. Entendemos que entre niños, niñas y adolescentes no acompañados son los que han sido separados de ambos padres y otros parientes, o no están al cuidado de algún adulto al que por ley o costumbre le incumbe esta responsabilidad. Por niños, niñas separados, ellos están sin sus padres igualmente o tutores, pero no necesariamente sin otro pariente o otro adulto. Y aquí es importante tener en mente que se presentan en estos casos trata o tráfico de personas. Entonces se requiere aquí una identificación particularmente juiciosa. En lo que es migración regular, debemos considerar que son personas que se desplazan al margen de las normas de Estado, de origen, de tránsito o de país receptor. No tenemos una definición universalmente reconocida ahí, pero desde el punto de vista de los países de destino, significa que es ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, que el migrante no tiene los documentos o la autorización necesaria para ingresar, para residir o trabajar en un país determinado. Sin embargo, es importante destacar que en México, desde 2008, la migración irregular no es un delito, es una falta administrativa. Refiriendo a personas que tienen menos de 18 años de edad, ellas no están sujetos al mismo procedimiento ni exigencias de los adultos. A los adultos se les puede multar, a los niños y niñas se trata de priorizar la protección y garantía de sus derechos, tal como niños y niñas. Y aquí, bueno, mencionó Carla hace rato que los niños ya no son exactamente sujetos de derecho por la protección especial que conlleva el régimen de protección, pero debemos ir más allá de la doctrina de la situación irregular y reconocer que los niños son personas que tienen el mismo valor que cualquier adulto y son sujetos plenos de derecho, y que por lo tanto no es suficiente pensar que los menores son objetos de protección solamente. Bien, aquí en contexto, y esto ya creo que a esas alturas es algo muy conocido, sabemos que de octubre de 2013 hasta julio de 2014, más de 62,000 niños, niñas y adolescentes no acompañados han sido detenidos por patrullas fronterizas en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos declaró una crisis humanitaria debido al preocupante aumento de la llegada de miles de menores de Centroamérica y México. Esto ha hecho más visible al fenómeno.
Las respuestas gubernamentales, especialmente en México y en Estados Unidos, ha sido la detención y activación de un proceso expedito para la devolución o repatriación, y esto debe considerarse con mucho cuidado, ya que no se puede omitir la obligación de velar por el interés superior de la niñez y brindar la protección internacional que necesitan y que merecen. Aquí vemos la tendencia desde 2009, que son, bueno, 17.500 como se ve, baja un poquito 2010 y 2011, empieza a subir en 2012, y a partir de 2013 y 2014 vemos un aumento bueno, muy evidente e inmenso. Mirando aquí de qué países provienen estos niños, pues en 2011 se nota que la mayoría salen de México con un porcentaje menor de Centroamérica, va creciendo un poquito en 2012, siendo todavía México el porcentaje mayor. A partir de 2013 es más o menos 50% México y el Triángulo Norte, y en 2014 es evidente un crecimiento de la niñez migrante desde el Triángulo Norte. Las niñas procedentes de Centroamérica son puestos bajo una custodia de protección y aduanas fronteriza por el Customs and Border Service en Estados Unidos, y les asigna un alojamiento de por lo menos 72, o no máximo de 72 horas. Eso da una oportunidad para una mejor determinación de sus necesidades. Sin embargo, en los casos de niños mexicanos, el procedimiento es diferente. Hay un acuerdo binacional donde ya cuando están identificados por las autoridades, se pasan con un agente consular y se devuelven inmediatamente al Instituto Nacional de Inmigración, INAMI, quien los refiere al DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que por supuesto no les da mucho tiempo para determinar qué necesidades o qué derechos podían tener estos niños. Bueno, hablando de retorno, de acuerdo con las cifras en México, de enero a septiembre de 2014, tenemos una devolución de 11.202 eventos, es decir, no decimos personas porque pues que la misma persona se presenta más que una vez. Y esto vemos que son menos de 18 años de edad. La mayoría son hombres, como podemos ver aquí, vemos 84% de niños, 16% de niñas, la mayoría adolescentes, con 7% de niños menos de 12 años, y como ve, 83% de niños, niñas, adolescentes no acompañados, lo que es una cifra inmensa. Una vez en México se deben canalizar con el DIF, quien tiene su cuidado, pero ya sabemos que las capacidades del DIF están sobresaturadas a estas alturas. Y menciono aquí que en colaboración con UNICEF, con el ACNUR, la OIM ha trabajado con el DIF para crear un protocolo de atención precisamente en los albergues del DIF para esos niños, niñas y adolescentes. Aquí aprovecho para una cifra interesante de los estados principales donde están saliendo los niños, donde ya podíamos enfocar más esfuerzo para tratar de mejorar las condiciones de comunidades, de familias, para evitar que los niños busquen esta migración y con los peligros que conlleva. En cuanto a niños extranjeros en el país, se ha detectado entre enero y septiembre de 2014, 17.322 eventos. Esos son personas que han sido interceptadas y que no han podido llevar o llegar hasta su destino. De este total son menores de 28% son menores de 12 años y 21 viajaban de manera no acompañada. Aquí podemos ver de los países de donde están saliendo, principalmente Honduras, Guatemala, El Salvador, 2% de otros países.
Aquí les puedo referir a un documento que recién lanzó el Alto Comisario para los Refugiados, Arrancados de Raíz, que da mucha más información precisa en este excelente documento para enterarse de las condiciones precisamente de la migración desde Centroamérica. Mirando aquí con los retornos, o bueno, de los niños presentados ante las autoridades, aquí donde destacamos un poquito más con las cifras, yo mejor así, 72% de adolescentes, otra vez 64% de niños y 79% no acompañados. Si miramos ahora la situación de devolución de estos niños, vemos aquí unas cifras interesantes que corresponden más o menos entre los adolescentes y los menores de 12 años, entre niñas y niños, pero aquí en la parte más interesante, entre los no acompañados, 90% retornados, pero acompañados, y 10% de los no acompañados, de los acompañados retornados. Esta cifra nos da una cifra interesante porque son 13.620 niños, niñas y adolescentes registrados, que han sido devueltos. Eso representa el 78% del número que les mencioné anteriormente, de 17.322. Eso dice que 22% de esos niños todavía tienen una oportunidad aquí de tener su caso revisado y de ver antes de una devolución qué posible protección podrían merecer aquí. Eso también corresponde a una cifra que nos dio el ACNUR de la migración hacia el norte, que no todas las personas tampoco se van hacia Estados Unidos, que más o menos un 20% permanece en México, y aquí todavía hay una buena atención y posibilidad de quedarse en el país. Bien, la migración cada vez más constante de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno de gran complejidad que requiere un abordaje interdisciplinario e integral. A vista de ello, debemos estar conscientes que los menores enfrentan una evidente condición de doble vulnerabilidad. Primero, por ser menores, tener menos capacidades, y segundo, por su situación como migrantes. Y además es obvio que como niños no acompañados, pues se exponen a riesgos aún mayores, emprendiendo un viaje desde lugares de origen en busca de mejores condiciones, buscando en muchos casos la reunificación familiar. Si bien, y como se mencionó mucho en la ponencia anterior, la reunificación es una causa, no es la única. Y ciertamente los menores inician un proceso migratorio para reunirse con padres que en algún momento ellos mismos tuvieron que buscar mejores oportunidades en otro país, y la idea de ahora reanudar con la familia los lleva a buscar y ir por caminos ya que conocemos como muy peligrosos. Las condiciones, bueno, del principio, la falta de empleo, las condiciones económicas, el crecimiento de delincuencia, fenómeno de pandillas y marras, son un impulso a la migración en la zona particularmente del Triángulo Norte. Muchos niños ya tienen sus padres o madres principalmente en los Estados Unidos, pero ellos mismos no pueden regresar a buscar sus hijos por el hecho que se encuentran en una situación irregular ellos mismos. Entonces tienen que contar con diferentes mecanismos que conocemos como polleros o coyotes, lo que expone otra vez los niños a riesgos mayores. Buscando también, bueno, evidentemente mejores oportunidades económicas, mejores condiciones también de nivel de educación. Los niños buscan una vida más digna, y como vimos en el video, o sea, no puedo decir mejor que lo que vimos ahí. Realmente, de una forma muy emocional, los niños tienen que moverse y buscan una vida que no saben tampoco el dorado, que muchas veces no es tan dorado. Buscan muchas veces también escapar de la violencia
en sus países de origen, que ahora ya sabemos que el Triángulo Norte cuenta con tasas de asesinato muy altos, de los más altos del mundo, el peligro de ser reclutado. Bueno, voy a apurar un poquito. Entonces, otra vez ahí buscan la salida, violencia de género, que ese es un tema muy delicado, un poco invisible, y tanto para los niños y para también adultos es una situación que es muy complicada huir, complicada evitar. También lo que ha contribuido mucho es los rumores de los para menores no acompañados, que al llegar a Estados Unidos no serán deportados, serán colocados con sus familias en Estados Unidos, recibirán asilo. Sabemos que esto no es totalmente cierto. Para niños centroamericanos, cuando la posibilidad de reunificarse con su familia existe después de haber tenido 72 horas en un albergue, es una cosa temporaria hasta que haya una determinación por un juez competente, y eso, como puede tomar a veces hasta un año, la gente tiende a pensar que es una situación permanente, lo que no es. Y también eso creo que ha creado un mito de que las personas ya tenían al llegar la posibilidad de quedarse. Bueno, pasaré rápidamente algunos de los riesgos, lo que motiva los niños a salir. Bueno, la situación de niños en la calle que no tienen muchas opciones de una vida mejor, violencia intrafamiliar, desintegración familiar, falta de oportunidades. Durante el trayecto migratorio enfrentan cantidades de peligros también, ya saben, robos, violencia, violación, tráfico, trata de personas, detención en estaciones y todo eso, evitando en muchos casos cualquier acercamiento con autoridades que estarían ahí para ayudarlos, pero el temor de que tal vez lo único que van a hacer es regresarlos y les expone a más riesgos. Y en el destino, como decía, tal vez no tan dorado, se encontrarán muchas veces con otros símbolos de violencia, posiblemente trata, falta de acceso a los servicios básicos, discriminación y posiblemente regreso. Entonces, una situación que tampoco es tan soñada. Pasaré aquí rápidamente cuando me avisan que aquí, bueno, dentro de los principios rectores, creo que con todo lo que nos contó Carla, no hace mucho caso que yo abunde en este sentido, y como decía, no le podía hacer más justicia que ella mismo lo hizo, pero interés superior de la niñez, la no devolución y la no privación de libertad, lo que viene en la opinión consultativa, que son aspectos bastante complejos también, pero que se tienen que respetar, y hasta el momento las complicaciones no permiten que cada vez se haga como se debería. Déjeme pasar un poco aquí. Un poco, bueno, en lo que he discutido, solamente para recopilar un poco, lo que se recomienda, acceso igual a protección para niños, niñas y adolescentes, mexicanos como extranjeros. Como expliqué, a veces para centroamericanos se le da un poco más de tiempo para la determinación de sus derechos. Para niños migrantes mexicanos la devolución inmediata no le da ninguna opción. Fortalecimiento de capacidades de determinación de su interés superior, aumentar la capacidad de alojamiento del DIF, que tiene a cargo la protección de los niños en México, y sabemos que está sobresaturadas sus estructuras, generar mecanismos de identificación, mejorar condiciones de alojamiento, evitar la devolución administrativa, entonces inmediata, y generar sistemas de registro en base de datos, y aquí muchas veces para evitar la revictimización de los menores. Creo que con esto me dicen, entonces les daré gracia de la próxima, lo que hace la OIM aquí, pero les puedo contestar cualquier pregunta que me venga. Le agradezco mucho su atención.